La ley de Ampère dice que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la corriente que recorre en ese entorno. La fórmula es la siguiente. La ley de Ampère nos permite calcular los campos magnéticos generados en los alrededores de distribuciones de corriente que pueden ser uniformes o variables. También sirve para calcular la corriente que abraza el contorno del campo magnético. La ley de Lenz explica que siempre que se induce una corriente, su campo magnético se opone al cambio de flujo. Y esto se ve claramente cuando se realiza la prueba, que las tensiones o voltajes aplicados a un conductor generan una fuerza electromotriz. La principal aplicación de la ley de Lenz es determinar el sentido de la corriente sin necesidad de realizar algún cálculo. Ley de Kirchhoff. Esta ley se divide en otras dos, que es la primera, ley de nodos, que nos establece que la sumatoria de intensidades es igual a cero. Esto quiere decir que la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. La segunda ley, la ley de tensiones, o conocida más bien como la ley de mallas, nos dice que la suma de voltajes es igual a cero en un circuito. La fórmula de la ley de mallas se basa en la sumatoria del voltaje es igual a la sumatoria de la resistencia por la sumatoria de la intensidad, y esto nos dará como resultado cero. Data de 1820 y es llamada la ley de Biot-Savart en honor a los físicos franceses Jean-Baptiste Biot y Félix Savart. Establece el principio básico de cómo la electricidad genera el magnetismo, así como dicha ley indica el campo magnético creado por corrientes eléctricas estacionarias. 1831, el científico británico Michael Faraday formuló la ley de inducción electromagnética de Faraday o ley de Faraday. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. Puede aplicarse como la tensión. La tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. Una aplicación en la vida cotidiana de la ley Faraday es la creación de motores eléctricos. Estos propulsores transforman la energía eléctrica en mecánica. Hola, lo que vamos a realizar es un pequeño experimento para demostrar la ley de Faraday y la ley de Lenz. Lo que vamos a necesitar el día de hoy es un pequeño vaso de aluminio, el cual lo pueden conseguir en tiendas de repostería para hacer pan, pero en este caso yo no pude conseguirlo, así que hice uno con aluminio para cocina y lo moldeé en este pequeño recipiente para que tuviera la forma de un vaso. También vamos a necesitar agua en un recipiente, agua, cualquier tipo de agua, unos imanes o imán, como ustedes gusten, un hilo, y esos son todos los materiales que necesitaremos. Bueno, lo que vamos a hacer es enrollar el hilo para que este dé vueltas dentro del vaso de aluminio. Creo que son suficientes, espero que sí, de vueltas. Vamos, da vueltas. Corte. Lo que conocemos es que el imán no atrae el aluminio, ya que este no es un material ferromagnético, pero podemos hacer que este material interactúe con el aluminio. Es decir, que lo que está sucediendo no es una atracción. Lo que está pasando aquí intervienen con tres conceptos. Por un lado, la ley de Faraday, que nos dice que cuando un campo magnético varía en el espacio, genera una fuerza electromotriz. Cuando esa fuerza ocurre en un conductor,
En este caso el aluminio, se genera una corriente eléctrica dentro del vaso de aluminio. Esto tiene un nombre y se conoce como la corriente de Foucault. El otro concepto es la ley de Lenz. Nos dice que el campo magnético generado por esa corriente inducida se opone a su vez al campo magnético que lo genera. Es decir, tenemos un campo magnético, el de los imanes, los cuales varían en el espacio y al momento de hacerlos girar tenemos un campo magnético producido por las corrientes en el vaso de aluminio que generan su propio campo magnético. Esos dos campos magnéticos, el de la corriente del vaso y del imán, interactúan y hacen que el vaso gire.